Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. En esta oportunidad, hablando de un tema que está hablando literalmente todo el mundo. Hace varios días probablemente usted se ha acercado más o menos a un tema que tiene distintas aristas. Estamos hablando de el criptogate, el criptoescándalo, como quiera llamarlo, del tema de las criptomonedas en Argentina, que el presidente Javier Milei tuiteó el viernes pasado, promocionando, llámelo como quiera a estas alturas, una criptomoneda Libra. Finalmente se reunieron bastantes recursos, subió el precio, bajó el precio y está todo el escándalo político, económico, de imagen también del gobierno. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Qué pasa con la regulación? ¿Qué pasa con la regulación en nuestro país también? ¿Podría pasar algo así? ¿Qué pasa con las certezas que se les dan a las personas que compran estas criptomonedas? Acá, para explicarnos en el estudio, está Pedro Huichalaf, es académico del Departamento de Investigación del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, experto también en ciberseguridad y temas digitales. Así que muchas gracias, Pedro, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y justamente para hablar con este tema que, mira, cruza fronteras, está tan cerca de este escándalo, pero que puede ocurrir en nuestro país, pero que en el fondo es importante conversarlo y que la gente lo conozca. Claro, de varias aristas, ¿no? Yo lo decía, puede ser desde el tema técnico, que es una criptomoneda, que son las certezas, del tema económico, del tema regulatorio, del tema político, por cierto, pero empecemos viendo la regulación de las criptomonedas. ¿Es una regulación universal? ¿Es una regulación local? Mira, primero partamos definiendo lo que es una criptomoneda. La criptomoneda es una moneda virtual que se transa en un sistema abierto, que es el tema de estas traders que hacen con una tecnología que se llama blockchain y que tiene una característica. Primero, porque si uno lo compara con el comercio normal, los dineros... Las acciones, por ejemplo. Sí, pero más que eso, el dinero, por ejemplo, las monedas. Cada país tiene su moneda. Por ejemplo, si hablamos del dólar, del peso chileno, peso argentino, hay detrás un banco central o una entidad que lo regula y que son los que imprimen, por ejemplo, esta cantidad de papeles que uno puede entender, y ahí tiene una fluctuación en el mercado. Pero en el caso de las criptomonedas es distinto, porque no existe una entidad pública detrás de esta, ni de los creadores. Es decir, cualquiera puede crear una criptomoneda, esa es la facilidad. Y otra cosa es que se trance en el sentido que haya gente interesada en esto. Pero la particularidad del sistema blockchain es que tú puedes saber las billeteras, por ejemplo, cuántas criptomonedas existen, el valor, se puede en este caso... todo esto tiene un fin especulativo porque todos saben que no existe detrás de estas monedas un respaldo legal, desde el punto de vista que no existen dinero asociado a esto. Claro, no hay como un banco central que si yo llego con mi Bitcoin o cualquier criptomoneda, el banco, alguna entidad me va a respaldar y me va a decir si esto corresponde a esto. Sí, pues entonces en el fondo hoy día se entiende que nace con esta lógica de salirse del mercado regulatorio. Por tanto, hoy día no hay una regulación mundial. Cada país tiene su propia forma de abordarlo. Tenemos países extremos, por ejemplo China, que prohibió absolutamente las criptomonedas en China, por tanto ahí no está legalizado y es sancionado si alguien o inventa o transa o gana dinero. Y hay países como por ejemplo Chile, donde acá hemos sido más prácticos. El Servicio de Impuesto Interno dijo, mira, yo no voy a ver la forma de las criptomonedas, pero sí, si un chileno invierte, tú tienes que informar al Servicio de Impuesto Interno las ganancias. Es decir, puedes invertir en criptomonedas, pero cada vez que ganes criptomonedas y retires esas utilidades, tienes que informar al Servicio de Impuesto para efecto del impuesto a la renta. Y otros países que están en vías de desarrollo. Y es por eso que, por ejemplo, de regulación estoy hablando. Por eso en Estados Unidos, cuando llega Donald Trump, es muy atractivo porque los inversionistas de criptomonedas, que mucho tiempo fueron, en este caso, amenazados con regulación, con prohibición, estoy hablando con los distintos presidentes hacia atrás, encuentran en Donald Trump alguien que probablemente las va a, más que legalizar, sino que las va a regular, pero hoy día se permite, y de hecho eso es lo que ocurre con esta criptomoneda, porque en Estados Unidos cualquier activo digital, cuando afecta a personas que son norteamericanas, pueden ser investigados en cualquier lugar. Entonces, por eso estamos viendo hoy día investigaciones de Estados Unidos respecto a la criptomoneda Libra, que supuestamente era para Argentina, pero como es un mundo
en donde los inversionistas fueron norteamericanos, se está investigando. Claro, y además lo que apunta por el tema de Donald Trump, que el tema de las criptomonedas, hemos estado acostumbrados los últimos años a que es impresionante, porque cada Twitter o cada declaración de algún magnate de lo digital o de alguna autoridad hace variar muchísimo el precio. Sí. Y por eso se gatilla toda esta polémica en Argentina, porque es el presidente de la República quien avala, quien tuitea el viernes pasado, lo hace con el contrato además, y por eso se genera todo este revuelo y estas investigaciones y denuncias. No, y además que piensa que cada criptomoneda es un mundo distinto, por eso es un mercado muy riesgoso. Sí. Es decir, piensa que han habido casos de ataques de ciberseguridad que han afectado el valor de ciertas criptomonedas porque han sido robadas y por tanto baja los valores, o se producen, mira, y aquí hay un fenómeno, estoy hablando de las criptomonedas, que se llaman las ballenas. Las ballenas son aquellas personas que tienen una gran cantidad de criptomonedas y cada vez que una ballena, por ejemplo, compra una criptomoneda, aumenta el precio porque todos están diciendo, oh, se está acumulando, pero si esta ballena vende mucha cantidad, baja el precio, y eso es lo que ocurrió justamente en el caso de la Libra, donde tenemos que los creadores apenas la mandaron, ellos controlaban el 80% de las monedas, o sea, eran las ballenas, digámoslo así, y cuando empezó a subir el valor, ellos vendieron y eso produjo que ganaran y perdieran más o menos, dicen, 40.000 inversionistas que quedaron en cero. No es que la moneda haya desaparecido, solo que hoy día nadie va a comprar esa moneda porque no tiene ningún sustento, valor o interés en tener un valor de mercado. Claro, y que muchos de ellos compraron por las ballenas o por el respaldo que le había dado en esa oportunidad el presidente, luego se desdice, por lo tanto evidentemente baja de valor. Uno puede saber quién compra más allá del volumen de compra o de venta de las acciones, de las criptomonedas, que se mueve más parecido a lo de las acciones en ese sentido, pero uno puede identificar quién compra y quién vende. No, uno identifica las billeteras, y las billeteras son relativamente anónimas, en el sentido de que tú puedes ver qué transacciones han hecho, en qué momento, cuánto tienen, es decir, es como yo ver tu billetera, pero sin saber quién está detrás. Y es por eso que en mundos, en países, en Europa o en el mismo Estados Unidos, vigilan y tienen una suspicacia y quieren regular estas criptomonedas porque pueden ser objeto de financiamiento de terroristas, de narcotráfico, porque en definitiva están hoy día transando gran cantidad de dinero, pero tú no sabes si el inversionista o quien tiene ese monto invertido en criptomonedas es una buena fuente legal o no. Entonces hay muchas investigaciones donde encuentran mucho dinero y después son, por ejemplo, requisadas o en este caso cuando se investigan actividades de delincuentes. E incluso Estados Unidos, como país, ha tenido requisadas muchas carteras con criptomonedas e incluso en su momento las vende y quedan para el erario público. Entonces, lo importante detrás de esto es entender que este mercado existe. Por eso llama la atención también lo desafortunado del proyecto, más allá de la estafa que hay detrás en Argentina, porque esto se llamaba Viva la Libertad, que la misma frase que utilizaba Milei para impulsar su iniciativa, y resulta que esa libertad generó justamente una defraudación que hoy día está teniendo ribetes más allá que lo económico. Tenemos ribetes penales y también políticos muy graves en Argentina. Sí, a propósito de lo que comentaba, varias veces también se han pedido rescates en criptomonedas. Sí, mira, lo que pasa es que hoy día los delincuentes informáticos, para ganar dinero, porque muchos de sus ataques son estos secuestros virtuales, es decir, a través de ransomware, que son unos programas que encriptan, te exigen un pago para rescatar tus documentos, te piden pagar en criptomonedas por el tema de la trazabilidad y de la lógica de no tener certeza de quién está detrás de las criptomonedas. Y de hecho ellos hacen un intercambio entre varias carteras de monedas, de tal forma de que sea más difícil el rastreo de la información. Hay formas, los países están empezando ya a regular, por ejemplo, a estos traders, estas entidades que gestionan carteras. Por ejemplo, hay en Chile existen empresas que tienen también carteras virtuales. Hay una aplicación de pago incluso hoy día que vende monedas virtuales y obviamente está asociado. Entonces en Chile, por ejemplo, puede ser investigada una cartera porque está asociada a una empresa chilena, si es que lo compra ahí, y sabes la identidad de una persona. Pero estamos hablando de grandes dineros que se cobran, se mandan a través de criptomonedas. Entonces aquí la legalidad radica en el origen, la ilicitud de la actitud de donde originan esos fondos,
pero también, como te decía, en el caso argentino, la actitud de los creadores en el sentido de impulsar una moneda para que suba el precio y vendan y retiran en los fondos, que es lo que pasó, y eso produce la estafa. Claro, las estrategias que se están generando también. Hay muchos temas que abordar sobre este tema, lo político, lo normativo. En las criptomonedas surge la pregunta, por ejemplo, hoy en Chile, ¿dónde se puede pagar con criptomonedas más allá que la transacción? Yo recuerdo años atrás que habían algunos locales que decían, sí, acá puedes pagar con criptomonedas. ¿Se puede hacer eso en Chile? O sea, mira, piensa en el caso internacional, por ejemplo, El Salvador. El Salvador legalizó el Bitcoin como una moneda adicional al dólar oficial. Y por tanto podía recibir pagos en este caso con Bitcoin. Pero hace muy poco el gobierno retiró eso debido a un acuerdo con el fondo del FMI, en el sentido de que hubo préstamo de dinero, pero le dijeron, bueno, saque la criptomoneda como oficial. Claro, sí. Y de hecho ya no la tienen como una moneda. Y en el caso de Chile no es un pago desde el punto de vista de cumplimiento de obligaciones tributarias, por tanto no está aceptado como medio de pago. Legal estoy hablando. Eso no significa que personas en forma individual puedan pagarse entre sí en moneda. Lo que sí ocurre generalmente es que, por ejemplo, en otros países existen incluso cajeros automáticos donde tú puedes incluso hacer transacciones. Lo que pasa es que la volatilidad de las criptomonedas, los valores que pueden cambiar de un segundo a otro, hace que sea muy permeable este cambio. Pero sí creo, se ha hecho, que tú puedes hacer voluntariamente una compra. Si alguien te quiere recibir en dinero criptomoneda, lo pueden hacer, pero desde el punto de vista legal no está validado como medio de pago. Oficial, por lo menos. Es impresionante ver los gráficos de las distintas criptomonedas, cómo son volátiles y con factores tan simples, diría uno, como alguna declaración de algún magnate o alguna persona o alguna autoridad. En este caso estamos hablando con Pedro Huichalaf. Él es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Fue subsecretario de Comunicaciones, maneja mucho el tema, es experto en ciberseguridad. Vamos a seguir hablando de esto al regreso de una pausa. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Actualidad, entrevistas, conversación, música, mucha compañía y por supuesto, tu participación. Todo aquí en BioBio TV, en Hoy en la Radio. Del criptoescándalo que se está generando en Argentina a propósito, bueno, de la criptomoneda de la Libra. Estamos conversando acá en entrevistas BioBio con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, experto en ciberseguridad. Por cierto, hemos estado comentando varios de estos temas. Usted decía en el bloque anterior que cualquiera puede crear una criptomoneda. Sí. ¿Eso es así en Chile? ¿Cuál es la regulación en ese sentido? Mira, en cualquier instancia, debido a la naturaleza tecnológica donde existe esta libertad de tener creación, cualquiera lo puede hacer. Otra cosa es que si tú lanzas la criptomoneda, alguien quiera comprarla. Claro. Por eso es tan importante y relevante quiénes están detrás. Generalmente hay comunidades de criptomonedas, hay inversionistas iniciales. Sí. En el caso de Argentina, por ejemplo, la justificación que había detrás de Milei es que con esta criptomoneda se iba a potenciar a pequeños emprendedores de Argentina. Impulsar la economía. Sí. Y de hecho tenía una página web que todavía está vigente, que se llama La Libertad Project, etcétera. Pero el punto es que cualquiera lo puede hacer. Lo importante es que hay monedas que son más duraderas, digamos, en el tiempo, como Bitcoin y otras que son las más conocidas, sí. Pero también existe otra categoría que son, lo que conversamos, que son las meme coin. Es decir, son aquellas monedas que de su origen se entiende que son más bien anecdóticas. Por ejemplo, hace muy poco se estaba lanzando la moneda de Donald Trump. De hecho, se llama Trump la moneda. Sí, tal como esta se llama Libra,
Argentina, esta se llama Trump, y que tiene como figura icónica al presidente de Estados Unidos. Pero siempre hay una letra chica que dice esto no está asociado al gobierno de Estados Unidos, no corresponde a una campaña política, es simplemente un meme en el sentido de que si tú la quieres comprar es para vanagloriarte que tienes dentro de tu cartera de criptomoneda una de Trump, pero más que eso no tiene valor, a diferencia de las otras monedas que sí tienen una lógica detrás. Eso es lo que hacen los proyectos y en definitiva tiene un valor de mercado en base a cuánto se transa, las aspiraciones, el crecimiento, etcétera. Yo escuchaba también la entrevista, la polémica, durante y después también la polémica entrevista al presidente Javier Milei, y decía, claro, que se hablaba de 40.000 afectados, él hablaba de 5.000, se hablaba de gente que sabía mucho el tema, que eran inversionistas que conocían el tema, pero ¿cómo le planteamos esto después de varios años que venimos hablando de criptomonedas, algunos con más o menos conocimiento, pero inversores que probablemente puede estar pasando, que están ofreciendo esto, o comillas, inversores o personas que crean estas criptomonedas y que pueden engañar a muchas personas? ¿Cuál es la regulación? ¿Cómo se fiscaliza? Mira, es que efectivamente este sistema de lo que ocurrió es un sistema que se ha repetido en el tiempo y se sabe que es un fraude. Es decir, cuando un creador pone a disposición una cantidad de moneda, se reserva la mayor parte y después la vende en alto precio para tener ganancia, todo el mundo sabe que es un fraude. Ya, entonces, de manual. De manual. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió esto? Esto ocurrió en un par de horas. Entonces, por eso fue tan dramático y además piensa que hoy día la polémica es más grande aún porque supuestamente esta persona, uno de los creadores, que es un norteamericano, que supuestamente es asesor de Milei, que se juntó en la Casa Rosada, según los abogados denunciantes en Estados Unidos, no existe ese registro, ese nombre. O sea, puede ser que la persona tiene un seudónimo. Entonces, ¿cuál es la duda que hay detrás? ¿Cómo un seudónimo, una persona sin su nombre real pudo ir a Argentina, juntarse con un presidente como Argentina, ir a la Casa Rosada? E incluso hay entrevistas donde él dice que para tratar de justificar en la comunidad de criptomonedas, que está muy dolida porque obviamente eso perjudica al ecosistema que es legítimo. O sea, hay muchos emprendedores que dicen, yo estoy haciendo esta moneda de una lógica real, no con una lógica de estafa, y él decía incluso en sus declaraciones que había recibido mucho dinero con esto, pero al mismo tiempo había pagado soborno a la hermana del presidente. Entonces, mira, al final esto mezcla las situaciones, pero en el fondo afecta a una comunidad de técnicos, de ingenieros, de personas que se dedican a esto, que sienten que esto tiene un espíritu, porque la lógica de la criptomoneda desde el punto de vista espiritual es ir contra el sistema regulado de los bancos centrales. Es una alternativa autónoma, libre, descentralizada, que sea abierta, que sea transparente, democrática, desde el punto de vista del acceso y hasta de ver las transacciones. Entonces yo creo que, en definitiva, como todo ocurre, hay que decirlo, porque ni siquiera el mercado regulado, o sea, imagínense hoy día en acciones, fondos mutuos, existen personas que están siendo rematadas sus propiedades por fraude. Entonces, eso ocurre también en este mundo de criptomonedas, por eso no hay que satanizarlo, pero también las personas que participan, es decir, si tú quieres ser inversionista, tienes que saber que hay un riesgo, porque porque es un intangible y porque detrás no hay un sustento que te garantice finalmente que eso va a tener un valor permanente en el precio o que vaya a crecer. Claro, varias preguntas a propósito de esto último. ¿Usted cree que está dañada la criptomoneda en general? ¿Tiene un daño con esto? Las comunidades en general tuvieron baja en muchas criptomonedas. En el valor. En el valor, se vio afectado. Incluso las acciones de Argentina, es decir, el valor de Argentina fue dañado. Pero en general, acá las grandes monedas buscan mantener su identidad y por tanto generar esto. Pero existen otras situaciones que hemos visto y hemos conversado también, donde uno puede ver cómo incluso, por ejemplo, estábamos viendo el caso de WorldCoin, que es esta empresa que escanea el iris. La forma que tenía esta empresa para pagar este escaneo era con unas criptomonedas que habían creado la misma empresa. O sea, la empresa que escaneaba había creado esta criptomoneda y que tenía un valor simbólico, pero que podía subir o bajar, o sea, en el fondo... la misma empresa imprimía los billetes, por así decirlo. Y decía que tenía una cantidad, entonces, en el fondo ellos decían, mira, yo tengo una cantidad almacenada, no me va a interesar vender porque mi negocio no es ganar criptomonedas, pero entonces la gente que vendía estas imágenes de su iris
tenía una criptomoneda, entonces uno dice, es un pago, bueno, es una forma de transar, pero detrás, insisto, ¿qué pasa si la empresa desaparece? ¿Qué pasa si en definitiva algunos roban criptomonedas? Porque también se producen robos de billetera, Sí. ojo con eso, Sí. y vende y suben y cambian. Entonces yo creo que es un modelo que hay que entender que existe. Esto no es tan reciente, es decir, esta tecnología lleva un año. De hecho, es curioso, pero es la Varios historia. años, sí. Pero Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda más antigua, el creador nadie sabe quién es. No sé Y si es un lo- número acotado, Sí. está el tema de los mineros que No, minan tiene una los bitcoins, dinámica sí. para mantenerlo, pero hoy día yo creo que van a seguir apareciendo monedas. Pero usted diría que el mundo de las criptomonedas son seguras. Mira, lo que pasa es que como inversión son absolutamente riesgosas. Desde el punto de vista tecnológico son seguras porque tú tienes la certeza que están creadas, están en un sistema descentralizado, por tanto, mientras alguien mantenga un servidor para efectos de tener esta criptomoneda vigente, va a estar operativa, pero en definitiva, yo decía, en una reflexión que planteaba en X o en Twitter, yo decía, mira, detrás de esto, al final, a propósito de Argentina, se demuestra la naturaleza ambiciosa de las personas, que quieren ganar a toda costa desde un clic de distancia. Y eso es complejo, porque la vida no funciona con una inmediatez de riqueza. Entonces, los que están esperando ganar millones solamente por hacer un clic, yo creo que eso orienta a que hay estafas siempre detrás. Pero usted diría que son riesgosas o que son seguras. O sea, hay gente que está son, pensando. por eso digo, técnicamente es muy novedoso porque de hecho esa tecnología del blockchain sirve Es también seguro, para sí. otras cosas, para contratos, Sí, que se para usa. otras imágenes. Existen imágenes que son autentificadas en el sentido que son únicas. La tecnología, mira, tú la puedes utilizar para cualquier cosa. El mal uso es hecho por las personas. Y hoy día invertir en criptomonedas es riesgoso. Yo solo lo recomiendo a las personas que dicen, tengo un dinero que voy a perder. Bueno, utilízalo en criptomonedas porque eventualmente Que no podrías necesita. ganar, pero si pierdes, sabes que estaba dentro de la alternativa. Ahora, hay un punto en lo que pasó con Argentina, que esto se detectó y se detectó rápidamente. Eso es producto del blockchain, de cómo... Sí. No, o porque sea- eso podría ser como el vaso medio lleno, ¿no? O sea, se detectó porque el mercado es abierto e instantáneo y 24/7, es decir, no hay como las acciones donde tú dices la bolsa hay días Cerró, que están cerradas, claro. que no El puede hacer feriado, transacciones o que el regulador paraliza transacciones. Acá no existe eso. Entonces, imagínate que pasó un par de horas, esto fue en la noche, y automáticamente todo el público se dio cuenta en línea. Esto es como mirar en vivo una estafa que empezó a ver que los valores subieron, imagínate, de 0,001 dólar Sí. a 5 dólares. Es Porque decir, fue subió- creada horas antes, además. No, o sea, fue creada minutos antes del anuncio del presidente, por eso hay una Investigación, trazabilidad, sí. una trazabilidad tan grande, además que aumentó en 1200% el valor y después bajó de inmediato. Entonces uno dijo, o sea, cuando empezaron a ver que estos grandes bolsones de criptomonedas, que son los creadores, empezaron a comprar, o sea, a vender, de inmediato todos, Las ballenas que todos comentan. empezaron a vender y obviamente se desplomó. Entonces estos inversionistas originales, creadores, sacaron casi 100 millones de dólares y las personas perdieron esa cantidad de dinero y hoy día hemos visto casos, incluso hay personas influencers norteamericanos que salen en un video reclamando contra el presidente porque quedó en bancarrota y el presidente al final dice dos cosas que me llaman la atención. Dice, esto es como la ruleta rusa, Sí. es como esto. Bueno, pero una cosa es que alguien se meta voluntariamente y Claro. otra que haya un presidente que Que haya avale. detrás que esté diciendo Que publique el juegue. contrato, claro. Y otra cosa es que esto me parece más curioso porque él dice, yo soy economista y está destacando sus acciones económicas, pero él dice que no sabe nada de tecnología. Bueno, si yo no sé de un tema, ¿cómo soy capaz de poner mi honor respaldando una actividad de las que igual desconozco? Pero como torta de la guinda y solamente un tema más puntual, el presidente ya había tenido habían trabajado junto a uno de estos Como socios asesores, claro. asesores. Entonces, hay una polémica que es compleja. Lo que sí es correcto es que, en definitiva, demuestra lo peor desde el punto de vista de la ambición y hoy día no hay certeza y lo más seguro es que no haya devolución de dinero.
Y de una historia que todos los días estamos recibiendo más antecedentes, más datos y que por supuesto vamos a seguir comentando acá. Pedro Huichalafes, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, es experto en ciberseguridad. Así que muchísimas gracias, Pedro, por haber estado acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, por cierto, por siempre estar pendientes de las distintas plataformas de BioBio La Radio. Hasta pronto.